En el video pasado ya definimos la suma y la multiplicación en los números racionales. Entonces aquí vamos a empezar por algunas preguntas y luego vamos a ver propiedades de la suma y la multiplicación de los números racionales, ¿vale? Lo primero es la pregunta. ¿La definición que acabamos de dar generaliza la suma y el producto de enteros? Y la respuesta es que sí, ¿vale? ¿Cómo sabemos esto? Porque si nosotros tenemos z y m en los enteros, teníamos a modo de axioma que z sobre 1 era igual a z y m sobre 1 era igual a m, ¿vale? Entonces, para cómo nos definimos la suma y el producto en los racionales, tenemos que z sobre 1 más m sobre 1 tiene que ser igual a z por 1 más 1 por m. Todo esto, las operaciones enteros en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, pues tenemos 1 por 1, ¿no? Igual todo esto siendo la multiplicación entera. Y esto nos daría como resultado z por 1 z, 1 por m, m, es igual a z más m, todo esto, la suma entera, sobre 1 por 1, ¿vale? Y pues ya sabemos que 1 por 1, 1, entonces pues tenemos que esto tiene que ser igual a z más m, de nuevo por dicho axioma, ¿no? Es decir, justamente como definimos la suma para los enteros, es lo mismo que como definimos, en el caso en el que estamos trabajando con los racionales, coincide, ¿vale? Y por otro lado pasa lo mismo con el producto, ¿no? Aquí lo tengo, z sobre 1 por m sobre 1 es igual a z por m, 1 por 1, todo esto en los enteros, y esto es z por m sobre 1, y esto es z por m, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues sí podemos llegar a la conclusión de que la suma y el producto coinciden cuando estamos trabajando con enteros, es decir, la suma y el producto de racionales generaliza la suma y el producto de enteros, ¿vale? Y pues, como ya había comentado en el video pasado, tenemos también la cuestión de qué onda cuando tienen el mismo denominador. ¿Es cierto que solo es sumar los numeradores con base en la definición? Y la respuesta es que sí, ¿vale? Tenemos que a sobre b más c sobre b, que es decir, que tengan el mismo denominador, tendría que ser igual a por b más b por c sobre b por b, ¿vale? Por el cómo definimos la suma de racionales. Y esto tiene que ser igual a, aplicamos distributividad en la parte de arriba, b por a más c, y en la parte de abajo tenemos b por b. Y luego quiero que observen que por definición esto será igual a más c sobre b, ¿vale? ¿Por qué por definición? Porque, bueno, no por definición, sino por regla de 3. ¿Por qué? Porque este por este sería igual a b por b por a más c, y este por este sería igual a b por b por a más c, ¿vale? Lo cual pues es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que en efecto sí podemos nada más sumar los numeradores con base en la definición que tomamos y en los axiomas que tenemos para los números racionales, ¿ok? Como comentario extra final es que también pues tenemos una cancelación, ¿no? Es decir, si tenemos k entero y tenemos que a por k es igual a b por k, podemos cancelar la k, ¿no? Y esto surge de inmediato porque, por regla de 3, a k por b es igual a bk por a, ¿no? Aplicando ahí asociatividad y conmutatividad, ¿vale? Entonces, pues en efecto, tenemos que la suma y el producto generalizan las nociones que ya teníamos de los números enteros, ¿vale? Con base en eso, bueno, y como apartado final, por si estaban interesados con ello, y seguramente sí, es cómo podemos saber que la suma y el producto así definidos, en efecto, pues sirven para todos, ¿no? Los racionales, ¿no? Es decir, pues cómo sabemos que no nos faltan racionales. Eso tiene que ver enteramente con el primer axioma. Tenemos que un número es racional si solamente si existe una expresión de p sobre q con p entera y q entero positivo. ¿Vale? Entonces, con eso ahora sí, suma y producto definidos para todos los racionales y aparte generalizan a los enteros, ¿vale? Ahora con esto vamos a pasar a lo que es las propiedades, ¿no? Y van a verlo, no son difíciles de demostrar y justamente apuntamos a las mismas propiedades que hemos estado demostrando en los naturales, en los enteros y nada más aportando un poquito más, ¿no? Lo primero es la asociatividad, ¿no? Es decir, si tú sumas dos cosas y luego le sumas una tercera, es lo mismo que si a la primera le sumas las otras dos cosas, ¿no? Es decir, en este caso, a sobre b más c sobre d más e sobre f es igual a sobre b más c sobre d más e sobre f, ¿vale? Las pruebas no son difíciles, solo son estar haciendo las cuentitas, ¿no? Para esto de aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos que por definición esta primera parte tiene que ser igual a por d más b por c y abajo b por d. Y por otro lado, pues le vamos a sumar a eso e sobre f,
¿vale? Y pues aquí nada más sería multiplicar esto de aquí por f, tenemos esto en la parte de aquí arribita, y luego sería b por d por e, ¿vale? Y para la parte de abajo tenemos bd por f, ¿vale? Y pues de aquí lo que podemos hacer es justamente reexpresamos esto con distributividad a esta parte, o sea, AD más BC por F es igual a DF más BCF más BD, y abajo sigues teniendo BDF, ¿vale? Y pues a partir de aquí, lo único que hacemos es, observemos que tenemos B común en ambos, ¿no? Entonces esto tendría en los últimos dos sumandos del numerador. Entonces aquí tendríamos A por DF más B por CF más D, y todo esto sobre B por DF. Y esto por definición sería A sobre B más C por F sobre DF, ¿no? Porque esto es A por DF, aquí arriba, y luego esto es B por CF más D, ¿vale? Y esto de aquí es la suma de los últimos dos, ¿vale? Entonces, pues con eso vamos a poder concluir, ¿vale? La más difícil, de hecho, de demostrar es la asociatividad de la suma. Todas las demás salen muy rápido, ¿ok? Luego tenemos la existencia del neutro aditivo, es decir, A sobre B más 0 es igual a A sobre B es igual a 0 más A sobre B, ¿vale? Y para la demostración de esto, A sobre B más 0, por definición, sería A sobre B más 0 sobre 1, al transformar ese entero en número racional. Bueno, en su expresión en número racional, al final sabemos que los dos nos quieren decir lo mismo. Bueno, tenemos esto de acá y tendríamos que, por definición, esto sí sería A por 1 más B por 0 arriba y luego sobre B por 1. Y bueno, como estás multiplicando por 0 te queda, y por 1 te queda A sobre B, y eso es lo mismo que 0 por B más 1 por A sobre 1 por B. Y pues, simplemente, eso te queda, que es la definición también de A sobre B más 0. No, perdón, 0 más A sobre B. Aquí se me faltó poner el 0. ¿Vale? Existencia de inversos aditivos, igual misma propiedad que teníamos en los enteros. Para todo A sobre B existiría una X, tal que A sobre B más X es igual a 0, es igual a X más A sobre B, ¿vale? Y pues simplemente si tenemos A sobre B, proponemos como su inverso aditivo menos A sobre B, ¿vale? Y al sumarlos, pues tendría que esto sería igual a A por B menos AB, o bueno, menos BA sobre B por B. Y luego esto sería igual a 0 por, bueno, AB menos AB, 0, y abajo pues nos queda B por B, ¿no? Y afirmo que esto es igual a 0, ¿por qué? Porque pues si tienes aquí el 1, pues esto sería decir lo mismo por regla de 3, a que 0 por 1 sea igual a 0 por B, pero pues sí son lo mismo, ¿no? Entonces tenemos que eso es 0, y ya luego pues nada más lo volteamos, ¿no? Eso es igual a menos AB más AB sobre BB, y eso es igual a menos A sobre B más A sobre B, ¿vale? Y finalmente para la suma la tenemos la conmutatividad también. A sobre B más C sobre D es igual a AD más BC sobre BD, y esto es igual a, cambiamos de lugar e intercambiamos, CB más DA sobre DB, y eso es por definición C sobre B, sobre D, perdón, más A sobre B, ¿vale? Entonces con esto tenemos que cumple todas las propiedades de la suma que cumplen los enteros y generaliza la suma, ¿vale? Finalmente, propiedades de la multiplicación, asociatividad, igual, como pueden ver es más fácil de demostrar, y lo mismo, ¿no? Que si multiplicas los primeros dos y luego lo multiplicas por el tercero, es lo mismo que multiplicar el primero por el segundo y el tercero, ¿vale? Por la multiplicación del segundo y el tercero. Y para esto, pues lo único que utilizamos es, en este paso, la asociatividad en los números enteros, ¿no? Y pues no nos genera ningún problema y llegamos a la misma conclusión. Existencia del neutro multiplicativo. ¿Esto qué quiere decir? Que A sobre B por 1 sea igual a A sobre B y sea igual a 1 por A sobre B. Esto para cualquier A sobre B número racional, ¿no? Y pues la demostración pues también es sencilla. Tenemos A sobre B por 1 es igual a sobre B por 1 sobre 1 al representar este entero como un número racional, y esto es igual a por 1 sobre B por 1, y esto es igual a A sobre B, y esto es lo mismo que 1 por A sobre 1 por B, y esto es lo mismo que 1 sobre 1 por A sobre B, lo cual pues es 1 por A sobre B, ¿vale? Y pues bueno, la otra propiedad que justamente es la que ya nos interesa, porque esta no se tenía en los números enteros, es la existencia de los inversos multiplicativos. Es decir, que para cualquier A sobre B, que A sobre B sea distinto de 0, eso va a ser muy importante. Va a existir una X tal que
A sobre B por X sea igual a 1, sea igual a X por A sobre B, ¿vale? Y entonces, bueno, la demostración de esto es que como tenemos que A sobre B es distinto de 0, en específico A es distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A fuera igual a 0, tendríamos que A sobre B tiene que ser igual a 0 sobre 1, tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que, si A sobre B es distinto de 0, A es distinto de 0. Y pues aquí ya podemos separar en dos casos el cómo va a ser la A, ¿no? Ya que ya sabemos que es un entero y que no es 0. Si es un entero positivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a intercambiar la fracción, ¿vale? Y con inverso, y cuando trabajemos con el otro caso va a ser lo mismo, solamente que vamos a tener que hacer un juego de signos, porque de momento no podemos meter un entero negativo en el denominador, ¿vale? Entonces, bueno, los intercambiamos y tenemos que A sobre B por B sobre A es igual a AB sobre BA, esto es igual a 1 sobre 1, ¿por qué? Porque tenemos que A por B por 1 es igual a B por A por 1, y esto es lo mismo que B por A sobre AB, lo cual es lo mismo que B sobre A por A sobre B, ¿vale? Y cuando trabajamos con enteros negativos, quiere decir que A tiene que ser igual a menos n para alguna n en los enteros, y aquí entonces, observen, si A pertenece a los enteros negativos, menos A pertenece a los enteros positivos, ¿no? Ya lo habíamos visto. Entonces tiene sentido que A sobre B le multipliquemos menos B sobre menos A, porque menos A ya es un entero positivo, ¿vale? Y esto se traduce en un menos n por menos B sobre B por n, y aquí ya sabemos que A es igual a menos n, y entonces de todas estas operaciones llegas a que eso es 1 sobre 1, ¿no? Y también si lo hubieras visto la multiplicación del otro lado, ¿vale? Les digo, las pruebas son sencillas, ¿ok? Y finalmente la última propiedad es la propiedad de la distributividad. Igual nada más es desarrollar las cuentas y con eso se tiene el resultado, ¿vale? Aquí lo tienen por si quieren darle un chequeo a lo que está pasando, ¿vale? Y como comentario final, porque así lo voy a citar en este video y todo, es por estas propiedades se dice que los racionales con la suma y el producto son un campo, ¿vale? Entonces aquí lo pongo, los racionales con la suma y el producto son un campo, por cumplir todas las propiedades que aquí acaba de enumerar, ¿vale? Entonces, bueno, eso sería todo por este video. Los veo.